Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva plática titulada ¿Las malas madres merecen ser festejadas? Y esto tiene mucho que ver con el tema del día de hoy. Hoy, 10 de mayo, es un día en el cual la fecha me parece muy comercial. Siendo muy sinceros, es una de las fechas más conmemorativas para demostrar el amor hacia las madres y sus hijos hacia ellas. Todo el mundo expone orgullosamente el amor que siente por sus madres. Y es interesante porque hasta cierto punto esta plática no va exclusivamente dirigido para todas aquellas madres que son buenas madres y que lo saben, sino más bien esta plática va dirigida para todas aquellas que son madres, pero que no representan ese papel, ese rol o inclusive esa función. Y es importante hacer la distinción. Así que si de alguna manera tú consideras que este tema puede ser muy susceptible para ti, te recomiendo lo escuches en otro momento. Si por lo contrario quieres entender un poco de cómo funciona la dinámica desde la psicología, de cómo algunas madres quizás no están ejerciendo correctamente ese rol, quédate hasta el final de este video y hasta el final de esta plática, porque vamos a descubrir juntos cuáles son aquellas características que hacen que una madre no sea tan buena madre. Y es importante porque si no lo mencionamos ahora, dejaremos que el tiempo pase y no le daremos importancia a las cosas importantes. Y no me malentiendan, no quiero que esto quede como si de alguna forma estuviera mal que las festejáramos o que no se merecen el ser felicitadas, no. Al contrario, quiero sentar una base realista y con fundamentos respecto a los momentos específicos en los que muchas mujeres no están siendo felicitadas a pesar de no ser madres. Y para ello me gustaría mucho me acompañes a lo largo de esta plática. Si van surgiendo preguntas, dudas, comentarios, siéntete en la libertad de expresarlos. Siéntete en la libertad de compartir tu experiencia. A medida de lo posible, podré leer tus comentarios y nutrir y retroalimentar todo aquello que tú quieras saber. Así que si ya están listos y se sienten preparados para este tema, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Las malas madres merecen ser festejadas por el simple hecho de ser madres? Es una pregunta muy interesante porque si te pones a pensar, el solo hecho de ser madre ya te hace acreedora de recibir una felicitación, un regalo, una convivencia social, una participación dentro de un nicho que celebra el que tú seas una mujer que pudo traer a la vida a otro ser humano. Y claramente esto es algo que hasta cierto punto todos estamos de acuerdo. Todos estamos en una narrativa en que la mujer y el ser madre siempre va a ser algo bien visto. En las escuelas, en los trabajos, en las convivencias de familia, todos estamos de acuerdo que festejar a las que son madres es importante. Darles flores, llevarles serenata, estar al pendiente de ellas, darles un poco de amor más del habitual. Y hasta cierto punto es válido, todos estamos de acuerdo, nadie dice nada, todos creemos que esto es lo mejor y nadie lo va a discutir. Pero para este primer punto, yo quisiera hablarles específicamente de aquellas madres que abandonan, las madres que no representan y no toman ese papel de ser madres. Como dice una frase de la serie Sex Education, te gusta tener hijos, pero no cuidarlos. Y hay muchas madres que en la actualidad lo son. Son madres de 1, 2, 3 hijos, 4. Y sí, pueden tener muchos hijos. Y quizás les guste la idea de, oye, soy mamá, tengo hijos y tengo a varios a mi cuidado.
pero quizás lo que no te gusta es dedicarles tiempo, es educarlos, es corregirlos, es enseñarles, es hacerles saber la importancia de ser quienes son. Y por eso es tan importante hablarle a esas madres que andan por el mundo siendo madres, pero abandonan a sus hijos. Y no hablemos de un abandono en su totalidad, de que, ¿sabes qué? Me deshago de este papel, me voy de tu vida y ya no vuelves a saber de mí. No. Pero hay madres que a veces, por la carga de trabajo, por el exceso de actividades, no están con sus hijos. Y no están con ellos. Y es curioso, porque pasamos de generación en generación escuchando el típico cliché de que es que yo soy tu madre, es que yo te parí, es que yo hice esto por ti, como si de alguna manera nuestros hijos estuvieran en deuda por lo que nosotros hicimos, por lo que nosotros sufrimos. Es que tú me doliste, es que tú no sabes todo lo que yo sufrí por ti. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la carga emocional que le depositas a un hijo cuando le dices esto? Y hay madres que son negligentes, hay madres que verdaderamente no valen madre, hay madres que constantemente abandonan a sus hijos. Y muchas veces sucede por irse con una pareja, sucede por irse a un trabajo, sucede porque quizás los sienten mucho que están siendo abrumadas y a lo mejor por eso no pueden dedicarlo, destinarles el tiempo que se merecen. Y esto no las vuelve malas madres, simplemente las hace entender que el papel de ser madre, de ser una madre en toda la extensión de la palabra, no es fácil, no es sencillo y no es para cualquiera. Y es interesante porque justamente otra frase de esta serie de Sex Education dice lo siguiente, y es cuando May va a abortar y se encuentra a otro personaje que le dice lo siguiente: es mejor no ser madre a ser una mala madre. Y yo creo que eso es lo que vuelve la distinción entre las madres que abandonan y las madres que abandonan el papel de ser mamás. Porque es muy diferente tener un hijo y dejarlo de lado. Es muy diferente tener un hijo y no... Es muy diferente todo esto a simplemente ser consciente de tus capacidades y decir, ¿sabes qué? Yo sé que en un futuro cercano a lo mejor no voy a poder cuidar y darle todo lo que se merece a mi hijo. Entonces yo decido abandonar ese papel, decido abandonar esa lección de ser una madre. Y es preferible no ser una mala madre a ser una madre, porque tú no sabes, tú puedes intuir y decir, ¿sabes qué? Yo puedo ser una buena mamá porque mi mamá fue muy buena, mi abuelita, porque está bien. Pero lo cierto es que no puedes pronosticar una evidencia de algo que no has vivido y que quizás no vayas a vivir. Entonces, las madres que abandonan hay por doquier. Y este tipo de madres, de alguna manera, son conscientes del abandono que produjeron en sus hijos, lo que ocasionaron y las heridas que van a acarrear estos hijos. Porque sí, hay muchos casos de padres que abandonan y muchos hombres que están siendo señalados porque es una crueldad abandonar a tus hijos. Y hay muchas mujeres que quizás les apuntan, les dicen, poco hombre, te faltó valor, es que tú no entiendes, es que tú no sabes lo difícil. Está bien, eso está normalizado, aunque no sea normal. Y siempre se habla de ese tema. Pero ¿cuándo se ha tocado el tema de las madres que abandonan? ¿Cuándo se ha dicho, oye, ¿sabes qué? Existe una gran población de mujeres que abandonan a sus hijos y los abandonan, y cuando llega este tipo día de las madres, las felicitan. Ah, oye, felicidades porque tú eres una gran mamá. Y a lo mejor estas mujeres, si son conscientes de esto, les puede y les pega. Y llega un punto en el que dicen, puta, ¿sabes qué? A lo mejor y sí. A lo mejor y sí, no soy una buena madre. Porque abandoné a mi hijo. Porque no le di lo que se merecía. Una explicación. No le dije la razón del porqué de mi decisión. Y es interesante porque en muchas películas, canciones, videos, series, en muchos lados, siempre hemos satanizado el abandono de un padre hacia un hijo o una hija. Pero pocas veces hemos visto el lado oscuro de las madres que abandonan a sus hijos. Por ejemplo, en las películas casi siempre
hablan desde el amor de la madre que abandona a su hijo. Por ejemplo, no, es que yo no lo podía cuidar, no me podía hacer cargo de él y lo dejé en un orfanato. Y lo dejé con personas que sabía que lo iban a cuidar. Pero si quitamos y separamos todo esto, sigue siendo abandono. Sigue siendo un desertar de esa posición. Y es importante que entiendas lo siguiente. Quien te ama no te abandona. Quien te ama entiende la responsabilidad que es estar contigo. Necesitamos personas conscientes del papel que es asumir el ser madres. Y las madres que abandonan, es mi cuestionamiento, ¿deberían ser festejadas? ¿Deberían de ser alabadas? ¿Deberían de ser enaltecidas? ¿Deberían de ser reconocidas como una buena madre? Oye, esa madre abandonó a su hijo. Y vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo con esto que debamos de juzgar, no. Pero debemos de reconocer y hacer conscientes este tipo de situaciones. Porque creo que estos días para ese tipo de madres son importantes porque les recuerdan lo que hicieron. Les recuerdan lo que dejaron en el camino y las heridas que abrieron con sus hijos. Porque eventualmente cuando abandonas a un hijo, no se recupera tan fácilmente dependiendo la edad, el contexto, las circunstancias, las personas que le rodean. Pero abandonar a un hijo no es algo que pueda tratarse tan fácilmente. Y por eso es mi cuestionamiento. Y es el primer punto que quiero compartir con todos ustedes. Las madres que abandonan, esas madres que no supieron ejercer este rol y que no supieron poner a su disposición todas las implicaciones de ser una buena madre, ¿merecen el día de hoy ser reconocidas? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que sí? ¿Crees que no? ¿Por qué? ¿Tú crees que a lo mejor es algo que se está exagerando mucho o es algo que nos debería dar importancia? ¿Tú qué piensas de esto? Y cuando reflexiones tu respuesta, quiero que pensemos también en una película, donde voy a aclarar el punto inicial de este primer punto que estoy compartiendo con ustedes. No sé si en algún momento llegaron a ver la película de En busca de la felicidad, donde al parecer Will Smith, que está protagonizando a Chris Gardner y está basado en hechos reales, vemos como un padre trata de hacer todo lo que es necesario para salir adelante con su hijo. Pero hay una escena dentro de esta película donde la madre quiere dejar de ejercer ese rol porque está harta, porque está cansada, porque simplemente no sabe qué hacer y se quiere ir. Quiere abandonar a su hijo, quiere abandonar a su esposo y quiere abandonar el ser mamá, el estar con su hijo, el estar con esa persona que de alguna manera en algún futuro cercano va a necesitar algún tipo de explicación. Y es importante entender lo siguiente, porque muchas veces se puede ver desde esa crudeza. Si tú romantizas la idea de que las madres abandonan a sus hijos por amor, entonces, ¿cuál sería como el argumento que contrarreste la parte donde el padre que lo hace por las mismas razones? Volvemos al mismo punto. En esa película vemos a un padre soltero que sale adelante, que busca las formas, que intenta poder darle una vida digna a sí mismo y a su hijo. Y es difícil. Y yo sé que desde una perspectiva muy cruda puede verse también como solamente su hombre asumiendo su responsabilidad, haciendo lo mínimo. Y está bien, pero si lo vemos desde este punto de vista, es una madre que abandonó a su hijo. Es una madre que ya no quiso estar ahí, ni con su esposo, ni con su hijo. Y quizás tú puedas pensar, pero es que en la película se ve como le dice que se quiere llevar a su hijo y el padre dice, ¿sabes qué? No. Sé que la situación es difícil, sé que a lo mejor no vamos a poder salir adelante, pero yo no voy a abandonar esta posibilidad. Y sí, a lo mejor hasta cierto punto, ahí también se cometió un error. Pero cuando se trata de este tema de abandono, tú no puedes abandonar la idea de intentarlo. Y desde mi punto de vista, puedo estar equivocado. Yo veo una madre que abandona ese hecho y esa posibilidad de intentar algo. ¿De acuerdo?
Entonces, aquí es muy importante entender lo siguiente antes de pasar al siguiente punto. ¿Recuerdan la película de Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones? Aquí también vemos un ejemplo claro de una madre que abandona a una hija, inclusive recién nacida. ¿Por qué? Porque va y busca a este hombre, expareja, va y habla con él, le dice, ¿sabes qué? Cuídamela porque necesito pagar el taxi y ahorita regreso por ella. Y nunca más se le volvió a ver. Pero ¿qué es lo interesante? En lugar de que el personaje de Eugenio Derbez abandonara igualmente la idea de, ¿sabes qué? Pues tu madre te abandonó, a lo mejor yo podría hacer lo mismo y abandonarte. A lo mejor él le hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues me dejaron la responsabilidad y ahora voy a abandonar esa responsabilidad y me voy a ir igualmente. Pudo haber hecho esto, pero en la película vemos que no lo hace. Y vemos que en la película asume todas las implicaciones de ser un padre presente, un padre que no abandona, un padre que está ahí. Y en la película vemos cómo pasa por muchas situaciones para poder estar bien con su hija. Y cuando ella cumple la edad de los 6 años, ¿qué es lo que ocurre? La madre que abandona regresa. Y regresa con la intención de formar parte de una vida de la cual nunca se le vio un interés. Y si bien es cierto, pudiéramos entender que aquí vemos cómo es el comportamiento del hombre que estuvo presente. Al principio sí hubo un enojo, sí hubo un reclamo, sí hubo un... es que lo que hiciste no tiene nombre. Pero también hubo una sensibilidad de, está bien, voy a darte la posibilidad de que puedas estar con nuestra hija, sabiendo que el recuerdo que tiene de ti, el recuerdo que yo le creé de la mamá que tú no fuiste, es muy bonito. Y quizás por eso todavía te quiere. Quizás por eso todavía siente lo que siente por ti. Pero dentro de esta misma película vemos como Maggie, el personaje, poco a poco va entendiendo esto. Mi mamá es la mejor no por sí misma, es por lo que mi papá me hizo entender y creer de ella. Y al principio sí vemos a Maggie enojada porque le mintió. Vemos a Maggie un poco decepcionada. Pero poco a poco vamos viendo cómo la madre que abandona tiene el cinismo y la osadía de regresar y esperar una respuesta inmediata. Cuando lo cierto en estos casos debería ser, tienes que esforzarte y tienes que esperarte el tiempo necesario para que tu hijo y la persona que se quedó con tu hijo puedan irte dando apertura para que vuelvas a la vida de estas personas. Y si de alguna manera la madre que abandona no lo acepta, entonces el amor que dice que tiene y por el que regresó, tal vez no sea tan verdadero, tal vez no sea tan en serio. Y por ello yo quisiera que te quedaras con esto de este primer punto, para saber si estas madres que abandonan merecen o no ser festejadas el día de hoy, ser reconocidas y ser vistas como buenas madres. ¿Ok? Muy bien, pasemos al siguiente punto. Y en esta ocasión hablaremos de las madres que nunca lo fueron. Miren, no todas las mujeres en la actualidad pueden ser madres. Puede ser por un tema de biología, porque a lo mejor simplemente no se les da o simplemente no hay algo que lo explique, pero no terminan por ser madres. Tienen a su pareja, quieren serlo, pero no pueden. No pueden. Y puede ser un tema hereditario, puede ser un tema de algún tipo de bloqueo psicológico, tantas cosas. Pero en este mundo habitan muchas madres que aún no son madres y que también merecen ser festejadas, merecen ser reconocidas, merecen ser alabadas por todos esos cuidados, cariños y todo eso que hacen por los niños, por los hijos de otros. Y ese tipo de madres merecen ser llamadas unas grandes mamás. ¿Por qué? Porque ese tipo de actitud ante las circunstancias lo cambia todo. Para ello vamos a citar 3 ejemplos, ¿de acuerdo?
Y en ello quisiera que vieras por qué algunas madres o figuras que no pueden llegar a ser madres son unas grandes madres, aunque no lo sean como tal, ¿sabes? Y para este primer ejemplo quisiera darte la película de Robot Salvaje. Salió hace relativamente poco, en cuestión de tiempo, no sé si la llegaron a ver, pero en esta película vemos como un robot que está diseñado para seguir indicaciones, el robot Ross, llega a la isla y necesita alguna orden, ¿no? Necesita hacer algo. Y en eso se encuentra con un disturbio, con alguna problemática, y eso genera que quede al cuidado de Rayita, que es el pequeño patito, la pequeña ave, lo que tú quieras llamarle, ¿no? El punto es que Ross tiene que ser una buena madre siendo una robot y no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer. Pero poco a poco va aprendiendo, poco a poco va entendiendo que es parte de un proceso, que es parte de una situación que a veces nos supera y que tenemos que hacer algo. Y así pasa muchas veces en la realidad. A veces, por alguna extraña razón, tenemos alguna conocida que dices tú, híjoles, esta persona cuida mejor al hijo de esta otra persona. Como que le dedica tiempo, está interesada, sabe lo que necesita. Y es curioso, ¿no? Porque hasta cierto punto tú dices, bueno, ¿por qué su mamá no lo hace? ¿Por qué lo hace esta otra persona? ¿Y sabes cuál es la ironía más grande de todo esto? Que a quien felicitan y a quien le dicen gracias mamá y le hacen una canción, le hacen una cartita, le hacen todo este tipo de ovaciones, es a la mamá que está ausente. Mientras que la otra figura que no es la mamá no está siendo reconocida, no está siendo validada. ¿Cuántas veces no ha pasado, o no sé si a ti te ha tocado esta experiencia en la que tú dices, si la mamá de este niño fuera tal o cual, otra cosa sería? Y citando otro ejemplo, pudiéramos pensar en el caso de la película Matilde, o Matilda, como tú la conozcas. Bueno, en Matilda tenemos a esta madre que supuestamente es la madre biológica de Matilda, pero sinceramente no se le ve muy interesada en el desarrollo, la educación, en los procesos que necesita Matilda para volverse una buena niña. Pero en cambio tenemos a la maestra Miel, que no tiene pareja y que no tiene hijos, pero le gustaría mucho esa sensación de ser madre. ¿Y qué es lo que pasa al final de esta película? Adópteme, maestra. Sin que sea directamente su madre, se comportó como tal y se le dio ese reconocimiento y ese título. Y ese mismo caso pasa a veces cuando existen hombres que también, no voy a tocar el tema, no lo voy a profundizar, pero para que no lo saquemos de lado, que se quedan al cuidado de los hijos cuando las madres abandonan y que hasta cierto punto necesitan o merecen ser festejados también, porque el trabajo y el labor que ellos hacen es muy importante, es muy significativa en la crianza y desarrollo de los hijos. ¿De acuerdo? También citando otro pequeño ejemplo, en la película La familia del futuro, vemos este primer punto inicial que te comentaba de las madres que abandonan y que lo romantizan, de una madre que deja a su hijo en un orfanato, quizás porque no podía cuidarlo, quizás porque no tenía los recursos, quizás porque no pudo salir adelante, quizás porque se le hizo fácil, sea como sea, lo dejó en el orfanato y nunca, al menos dentro de la película, se le vio regresar o buscarlo. ¿De acuerdo? Y vemos como Luis, el personaje, pasa por muchos procesos, ¿no? Muchas dudas existenciales donde dice, ah, caray, ¿por qué ninguna familia me adopta? ¿Por qué ninguna familia ve el valor que yo tengo como niño, como persona? Y empieza a experimentar esta herida de abandono y esta repetición de cuando una figura, que es la figura primaria, que es la madre, me abandonó. Ahora, cada vez que experimente una situación similar, voy a sentir esa sensación de que no me quieren, de que no merezco tener una madre. Y si te das cuenta, en esta película sale otro personaje llamada Mildred, que es la persona encargada del orfanato.
y lo cuida, lo quiere, le explica, le dice. Y vemos cómo poco a poco Luis empieza a sentir un gran cariño hacia esta persona. Y a veces es difícil, porque las madres que nunca lo fueron también sienten esa herida. Aunque tú no lo puedas entender o tú no puedas terminar de empatizar con esto, muchas madres que no lo son están sintiendo ese dolor de ese niño que tampoco tiene una madre. Y tenemos a un niño herido versus una mujer que no tiene un niño, pero siente esa herida. Y a veces ese vínculo hace que ambos sanen. Una carencia cubre otra carencia y genera una nueva creencia de que no importa si alguien te abandona, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, yo voy a estar aquí para ti, para decirte que mereces ser amado, que mereces ser cuidado. Y yo creo que ese tipo de madres son las madres que se ganan el título sin saberlo. Son las madres que verdaderamente merecen ser festejadas. Merecen tener su día. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero sí merecen tener un lugar especial en esta celebración. Y por último, en este punto, voy a darte un ejemplo para pasar a los siguientes. ¿Alguna vez vieron Spider-Man? Me refiero a la versión de Andrew Garfield, donde de alguna manera vemos cómo este Peter Parker está obsesionado con saber qué pasó con sus padres, sobre todo con su papá. Y hace diferentes planes y hace diferentes conjeturas y busca muy desesperadamente saber qué pasó con su papá. Y le confronta y le dice a la tía May, necesito que me digas qué pasó con mi papá. Quiero saber la verdad. Y es una de las escenas más increíbles que te puedas imaginar. Porque le dice a la tía May, no te puedo decir la verdad. La verdad es que tus padres te abandonaron. La verdad es que tus padres no quisieron asumir su rol y llevar a cabo este papel y esta función. Y fui yo y tu tío Ben quienes sí te dimos la posibilidad de que estuvieras en nuestras vidas. No teníamos quizás el por qué hacerlo, pero lo hicimos porque te amamos. Y en este momento tú quieres que yo te explique qué pasó con tu padre y tú tienes un concepto de tu padre perfecto y que él hizo y deshizo y que tal cual muchas cosas, siendo que soy yo quien te cuidé, siendo que soy yo quien estuve a tu lado. Y en ese momento Peter se desgarra el alma y entiende la importancia de su tía May, de una madre que nunca fue madre y que quizás nunca fue reconocida, pero se lo merece. Se merece ese título, se merece que los demás le digan lo importante que es estar en esa vida de esa persona. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos a otro punto para entender si las malas madres merecen ser festejadas y qué otra perspectiva podemos tener de esto. ¿De acuerdo? Hablemos de las madres sociales. Sí, las que publican el amor por los hijos solo por validación o por poner la bandera de soy una madre luchona y voy a sacar adelante a mi hijo, pero lo hacen desde una perspectiva de obtener un beneficio por los demás en base a lo que ellas hacen desde la postura de ser unas madres, ¿de acuerdo? Y tú te das muy rápido cuenta de cómo son este tipo de madres. Cómo son este tipo de madres que son sociales y que hasta cierto punto se mueven por redes sociales, ¿no? Son aquellas madres que generalmente siempre publican cosas de sus hijos, ¿no? De que, ay, gasté todo mi dinero, pero no importa, fue por mis hijos. Y son madres que a lo mejor todo el tiempo van con la bandera de yo soy mamá y ha sido muy difícil y no sabes lo complicado que me ha sido para mí salir adelante, pero soy una buena madre. A ver, tranquila, relájate. Una buena madre no necesita que todo el mundo se lo diga. Y otra cosa muy importante, las buenas madres constantemente son reconocidas por sus hijos, no por lo que el otro dijo. Y estas madres sociales generalmente son aquellas que dan una apariencia en redes sociales de ser las madres perfectas, ¿no?
Siempre suben fotos con sus hijos, pero luego en la realidad, cuando los ves, dices, ah, caray, tú te ves muy arreglada, tú te ves como que no te falta nada, y mira a tu hijo, todo sucio, mira a tu hijo, no tiene un juguete, mira a tu hijo, está aburrido, mira a tu hijo, y eso que lo presumes, y eso que lo compartes, y eso que estás ahí supuestamente para él. Estas madres sociales a veces se ve un poco más reflejado en el ámbito de los famosos. Sí, hay muchos famosos, sobre todo en las mujeres, que comparten la idea de que yo soy una gran mamá y yo tengo un hijo y lo hago todo por él, porque cuando tú le metes el elemento de un hijo, lo romantizas todo y le das un sentido de importancia más grande. ¿Por qué? Porque si no, solamente quedas como una mujer que está saliendo adelante y que es empoderada y está bien, pero como que le agrega un plus muy grande el hecho de tener un hijo. Y este tipo de madres a veces lo hacen con esa intención. Este tipo de madres generalmente buscan a través de sus hijos sanar carencias que ellas mismas tienen. Y es muy preocupante, te lo digo de todo corazón. Son este tipo de madres que tienen un hijo y no saben estar solas. ¿Y qué es lo que sucede? Tienen otro hijo. ¿Y qué es lo que sucede? Llega un punto en el que tampoco saben estar solas y vuelven a tener otro hijo. Y llega un punto en el que tú dices, ¿qué está pasando? Estas madres, en serio, la etiqueta de solo ser madres es la que les brinda esta posibilidad. Y cuando esto sucede, te quedas pensando, ¿por qué hay mujeres así? ¿Por qué hay madres que les cuesta tanto no ser reconocidas? Porque mira, yo soy de la creencia que para estas madres sociales, la única evidencia que van a tener de si son o fueron buenas madres es el tiempo, es el futuro. Cuando, por ejemplo, lleguen a una edad un poco más avanzada y sus hijos, ya conscientes y con mayor madurez, regresen a buscarlas y regresen desde el amor. De mi mamá fue una gran madre y fue una madre que yo estimo tanto que quiero estar con ella. ¿Por qué? Porque la memoria del corazón nunca se olvida. Y hay muchas ocasiones en que estas madres sociales se dan cuenta en el futuro de que sus hijos no las buscan. Y generalmente son rencorosas, ¿no? Y como son madres sociales, tienden a publicar todo. No, es que mis hijos nunca me buscan, es que mis hijos no valoran, es que ellos no saben. Pero a lo mejor durante todo el tiempo, tú como madre social, te dedicaste mucho a procurar y cuidar tu imagen, más allá del vínculo con tus hijos. Y eso pasó factura. Y eso tuvo una consecuencia más adelante. Entonces, este tipo de madres sociales que todo el tiempo están exhibiéndose en redes sociales y que dicen, no, yo aquí con mi hijo, un videíto de 1 o 2 minutos, no, yo lo quiero mucho. Y a lo mejor cuando se acaba ese videíto de 1 o 2 minutos y cuando ya recibiste toda la validación de redes sociales,
En el día a día es como que le gritas a tu hijo, no lo cuidas, no lo quieres, lo dejas de lado, tratas de evadir todo el tiempo que estás con él, te dedicas a trabajar o a hacer cualquier otro tipo de cosa y llega un punto en el que tú dices, pues es que es muy fácil engañar al ojo público, es muy fácil generar esta mentira y esta narrativa de yo soy una buena madre. ¿Por qué? Porque mira todo lo que publico por mis hijos y lo que hago y cuando cumplen años le hago una mega fiesta y les regalo las cosas más caras. Sí, está bien, pero ¿eso lo haces por amor o lo haces por la validación, reconocimiento y aprobación de los demás? Porque si fuera tanto por amor, ¿por qué tienes que estarlo compartiendo todo el tiempo? Y no me malentiendan. No digo con esto que no esté bien. A lo que trato de llegar es que ese tipo de madres sociales todo el tiempo están tan adictivas y tan inmiscuidas en la validación social que de alguna manera usan a sus hijos como si fuera, ¿qué te dijera? Como si fuera el Rey León. Lo cargan y lo muestran al mundo porque es más fácil que por medio de ese atractivo inocente las personas digan, ay, mira, qué bonito, un bebé, ay, ¿cuántos años tiene tu hijo? Ay, mira, qué padre. Y después se quita eso, que ahora sí que vamos a decir que es la portada de las madres sociales, y se quedan ellas, ¿no? De que, ay, no, ya mi hijo se durmió, pero yo aquí estoy, ¿sabes? Y por eso es mi pregunta. ¿Este tipo de madres sociales merecen ser festejadas el día de hoy? ¿Merecen ser reconocidas? ¿Merecen llevar ese título? ¿Ustedes qué piensan? Y bueno, ya nos quedan solamente 2 puntos. Vamos a compartirlos para terminar con esta plática. ¿De acuerdo? Vamos entonces a entrar ahora en las madres que son cuidadoras, pero que directamente no son madres. En este tipo de categoría van a entrar las personas que son cuidadoras, maestras, tías, nanas, madrastas incluso, y tienen todo el perfil de ser una buena madre, excepto el elemento clave que son los hijos. ¿Cuántas veces no hemos visto que a lo mejor una maestra de alguna escuela, tú que conoces a la mamá de ese niño, dices, ah caray, como que la maestra lo quiere más que su mamá? No sé por qué, pero pareciera ser que lo cuida mejor, le da atención, más allá del título de ser una maestra, ¿no? Se comporta como una buena madre. ¿O cuántas veces no ha pasado que tu hijo disfruta más el tiempo que está con la tía que contigo? ¿O cuántas veces no hemos visto madres que trabajan muchísimo y contratan una nana y de pronto ves que la relación es más cercana con la nana? Y de hecho cuando lo expones ante los demás dicen, ah, es tu hijo, no, 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 solamente soy su nana. Ay, es que se parecen demasiado. Como que me daba la impresión de que si era tu hijo, como siempre estás con él. Y es interesante porque este tipo de madres que no tienen ese título y no tienen hijos, también pasan desapercibidas. También pasan como sin ningún tipo de relevancia en este tipo de días. Pero son mujeres muy valiosas. Mujeres que los cuidan a un grado significativo y vincular tan grande que eso es algo que solamente el tiempo les va a recompensar. ¿Por qué? Porque mira, así como decía en algún momento Maya Angelou, la gente se va a olvidar de lo que hiciste, de lo que dijiste, pero nunca se va a olvidar de cómo los hiciste sentir. Y estos niños, estos hijos que comparten un tiempo con esas cuidadoras, nunca olvidan cómo se sintieron con él o ella. Y por eso esta figura es tan representativa. Yo recuerdo casos de algún momento cuando trabajaba para una institución donde un cuidador iba con un chico y le hacía más caso a él que a sus papás. Y le era más confiable el platicar con este cuidador que con sus propios padres. Inclusive, no sé si alguna vez vieron la película de Batman, cualquiera de Batman, Alfred, el mayordomo. ¿Cuántas veces no asumió ese rol de padre? ¿Cuántas veces no estuvo ahí para Bruce? Y es igual, en este caso de las madres. Muchas veces vemos madres que son muy buenas madres, pero no tienen un hijo. Pero tienen todo el perfil y tienen toda la disposición y tienen todo para llegar a serlo. Y a veces
es importante darnos esa oportunidad de ver las cosas desde ese enfoque. ¿Alguna vez vieron una película donde sale Hilary Duff que se llama La Nueva Cenicienta? Bueno, en esta vemos como la madrastra, que no es la mamá directa de este personaje, no cuida, sino que somete, tortura y hace sentir mal a esa hija de ese padre que ya no está. ¿De acuerdo? Y hasta cierto punto, Ronda, que es el personaje que la cuida, que la entiende, que la valora, que está ahí al pendiente, este personaje de Sam la ve más como una mamá, más que como a la madrastra, más como esa figura que puede estar ahí presente y que puede establecer una conexión con ella. También por eso se me hace muy interesante cuando la gente dice la madre naturaleza, porque yo creo que eso es algo que puedes evaluar tú a nivel personal y es un tema de creencias eventualmente también, pero ponte a pensar cuántas veces no hemos expresado la idea de la madre naturaleza. La madre naturaleza a veces se enoja, la madre naturaleza a veces es muy delicada, a veces es muy sutil, a veces es tantas cosas. Pero aquí lo importante es eso. ¿Cómo podemos nosotros entender que la madre naturaleza es una buena madre si nosotros sabemos cómo llevarnos con ella? Y un último ejemplo de este punto es una madre en una caricatura, película, que asume una gran responsabilidad, que es sanar una herida que ella no generó. Y también la madre que sí se fue, pero no por abandono, que no está presente, y no porque haya querido o no, sino que en la caricatura de los Rugrats vemos un personaje llamado Carlitos que pierde a su madre. Nunca se nos termina de explicar bien el por qué sucede esto, pero el detalle es que Carlitos, al ser un bebé, no tiene mamá. Y al no tener mamá, pues a él le puede mucho los días como estos, 10 de mayo, donde hay que festejar a la mamá. Y de hecho vemos en una película que él está viendo cómo todos sus amiguitos bailan con sus mamás, excepto él. Y es interesante porque después vemos a un personaje que se llama Kia, que es la esposa del papá. Y Kia hace algo muy bonito con Carlitos, que le dice, yo no puedo sustituir a tu mamá, pero puedo ser una buena segunda mamá para ti. Y baila con él, y está con él. Y Carlitos nos deja una enseñanza muy valiosa, cuando todos sus amigos le preguntan, oye Carlitos, ¿qué se siente no tener mamá? O ¿dónde está tu mamá? Y Carlitos le contesta, a mi mamá le encantaban las flores. Y cada vez que el viento sopla, yo sé que mi mamá está ahí. Y eso es muy importante. Eso es algo muy valioso. Porque hay madres que desgraciadamente nunca lo van a hacer. Hay madres que nunca van a festejar este día. Y que nunca les van a dar flores. Y que a lo mejor nunca les van a decir felicidades. Eres una excelente madre. Pero por eso mi pregunta es esa. Las madres que son cuidadoras y que están siempre al pendiente de otros niños, ¿merecen ser festejadas hoy también, a pesar de no tener un hijo? Yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario y yo creo que sí se vale y yo creo que también es importante porque estas mujeres son muy necesarias en la vida de estos niños. Porque esas cuidadoras, esas maestras, esas tías, esas nanas, esas madrastras, también merecen tener su espacio y su momento. ¿De acuerdo? Y pasando al último punto, vamos a hablar de las madres que pierden un hijo o pierden a los hijos, ya sea por un fallecimiento, por un tema de distancia, y que en la actualidad siguen siendo madres, pero a lo mejor ya no están en la constante de educar a sus hijos, de cuidarlos, de verlos y demás. ¿Y qué es lo que pasa? De alguna manera, ese rol sigue perdurando y se preserva con el amor.
esas mujeres quizás no reciben una felicitación por parte de sus hijos por un tema quizás de distancia, de trabajo, de tantas cosas. Pero esas mujeres son grandes mamás, sobre todo porque en muchas ocasiones a veces pasa que los hijos fallecen antes de tiempo y quizás el dolor te queda tan grande, arraigado, que no sabes si hubieras sido una buena madre, aunque tenías toda la intención, aunque querías hacerlo. Y te quedas con tantas dudas, te quedas con tantas incógnitas y con tantas preguntas. Si alguna vez vieron la película de Up, la de el señor que tiene a su esposa Ellie, que al inicio de la película vemos, nos da a entender eso, que pierde un hijo y que eso les pega tanto a ellos dos como pareja. Ese dolor, esa sensación es muy dolorosa. Y por eso mi pregunta, ¿las madres de ese tipo merecen ser festejadas? ¿Las madres que pierden un hijo merecen ser reconocidas el día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que el recuerdo de esas madres debe de perdurar y debe de prevalecer año con año. Porque cuando una mujer se vuelve madre, ya nunca más verá de la misma manera los 10 de mayo. Ya nunca más volverá a ser una madre que esté sola. Y yo sé que hay muchos temas que podemos tocar, que podemos expandir, como por ejemplo hablar de las madres solteras, hablar de las madres que están encrucijadas y no saben qué hacer, tomar la decisión de estar en casa o estar en un trabajo. Hay tantos temas por delante, pero no quiero abrumarte y no quiero que sientas que hay mucha información. Con lo que quiero que te quedes es eso, con esta reflexión profunda acerca de qué mujeres merecen ser festejadas el día de hoy, con el título o sin el título de ser madres, ¿de acuerdo? Y para ir terminando, voy a darte 3 ejemplos de madres que hicieron la diferencia en un personaje y que les hicieron entender algo que quizás sin su intervención no hubiera habido la misma comprensión. El primer ejemplo es de una película llamada Avengers, no sé si la llegaron a ver, la de Endgame, donde Thor, que está pasando por una situación de depresión muy difícil, donde regresa al pasado y puede ver a su madre y le dice a Rocket, hoy ella es mi madre, y hoy se muere. Y su madre, que es muy persuasiva, intuitiva, le dice, tú eres mi hijo, ¿verdad? Pero no eres el hijo que yo conozco, ¿verdad? Y no le sabe mentir, no sabe qué decirle. Sin embargo, la intervención de la madre de Thor en la película hace un cambio muy importante. Hasta ella le dice, yo soy una hechicera, yo sé muchas cosas, pero lo que tú sabes no lo debo de saber yo, porque es parte del destino. Así que no me digas nada. Y ella acepta el hecho inequívoco de lo que le va a suceder. Pero es una pieza muy importante y clave en el desarrollo de ese personaje. Y a pesar de que ya no está en la película físicamente, Thor la recuerda y para Thor es muy importante ella como madre. El siguiente ejemplo es acerca de un anime que no sé si hayan visto, que se llama Naruto, más específicamente Naruto Shippuden. Quien haya visto este tipo de anime sabrá que Naruto es un niño que creció sin padres. Sabrá que Naruto de alguna manera siempre tuvo esta necesidad de una madre, de un cobijo, de un abrazo. Y que quizás tú digas, bueno, ¿eso qué tiene que ver a nivel de la realidad? Déjame te explico. Hay madres que no están, pero que estuvieron y merecen ser festejadas. Y en la trama de Naruto es muy interesante porque cuando Naruto está en estas encrucijadas y no sabe lo que va a realizar y no sabe cómo hacerlo, entra su madre, Kushina. Y Kushina, de alguna manera, le da las palabras clave para que él pueda despertar todo su potencial y sacar lo mejor de sí mismo. Así que de alguna manera Naruto
es mejor gracias al recuerdo de su madre, gracias a esto que hizo ella por él. Y es importantísimo entender que a veces el amor de una madre es inexplicable. No hay definición para ello. Y por eso esas madres que ya no están pero que estuvieron merecen ser también festejadas, merecen ser también reconocidas y que perdure su recuerdo durante mucho tiempo. Y por último, el último ejemplo que quiero compartirles es acerca de Harry Potter. Harry Potter, la verdad es que es una saga de películas muy importante y muy conocida, pero vamos a hablar exclusivamente del tema que estamos hablando. La madre de Harry Potter, inclusive lo dice Voldemort, lo dice Dumbledore, lo dicen todos, ¿no? Le brindó la protección más grande que se puede brindar a un hijo. Era magia antigua, dice Voldemort. Pero no, en realidad lo que era solamente amor. Y ella se interpuso entre el Avada Kedavra de Voldemort hacia Harry y le rebotó a Voldemort. Y al rebotarle pudo protegerlo. Y le quedó esa cicatriz a Harry. Pero a lo que quiero llegar es que aunque Harry no conoce a su madre, la sigue recordando y la sigue teniendo presente y sigue siendo una buena madre sin que haya ejecutado el rol de ser madre. Y bueno, yo sé que podemos extendernos mucho, yo sé que podemos hablar de este tema durante más tiempo, pero me gustaría mucho que tú saques tus propias reflexiones, que llegues a una profunda respuesta y que puedas compartirte a ti mismo esta pregunta. ¿Las malas madres merecen ser festejadas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? O depende, o tú qué crees. Pero lo importante aquí es que tú te des una respuesta, porque en base a eso sabrás también si tu madre fue una buena madre o una madre que a lo mejor no fue mala, pero que quizás no tuvo los recursos suficientes como para darte lo que tú necesitabas. Y ahora tú te sientes culpable porque hay una parte de ti socialmente que dice, tengo que festejarla, tengo que demostrarle mi amor, pero no siento que la ame, no siento que quiera hacer eso. Y es un tema muy profundo y para ello quisiera invitarte a que tomes a consideración una terapia psicológica. Cuento con servicios para todas las personas dentro de la República Mexicana, doy terapias en línea a un costo muy accesible. Y si tú terminaste de ver esta plática, de escucharla, y te animas y quieres saber un poco más a profundidad cómo es la relación con tu madre o cómo es tu relación con las mujeres a raíz de la relación con tu madre, te invito fervientemente a que consideres optar por mis servicios para que pueda encaminarte y juntos podamos llegar a un objetivo y alcanzar esa respuesta que nos haga sentir tranquilidad. Sin nada más que añadir, que muchísimas gracias de todo corazón por estar aquí, por escucharme. Sean felices y si ustedes lo deciden, espero de todo corazón me puedan enviar un mensaje para darle continuidad y seguimiento a este tipo de información. Yo soy Jordan Delgado, licenciado en psicología, cuento con más de 13 años de experiencia y recuerda, sé feliz, gracias por estar aquí y nos vemos en terapia.